El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba. Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el rey lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Siéntense un momento. Ante la pregunta ingenua de Pedro, que le pone un límite al perdón: maestro, si alguien me ofende, aunque sea mi hermano, ¿acaso tendría que perdonarlo hasta 7 veces? Así pensamos los que somos de este mundo. A todo le ponemos límite, a todo lo queremos contar. Reducimos mucho lo que nunca tiene que reducirse. Jesús le explica: mira, Pedro, tú piensas como el mundo. Acuérdense que hace unos domingos Jesús reprendió a Pedro por pensar como hombre, no como Dios. Tú piensas como hombre y 7 veces se te hace mucho. Yo diría que Pedro incluso es más valiente que nosotros, porque muchos de nosotros ni siquiera 1 vez o 2 hemos querido perdonar. Muchas veces cuando ya te perdoné 1 vez y la otra no me la vas a volver a hacer. Fíjense, Pedro todavía pensó mejor que nosotros, al menos él pensó en 7 veces. ¿Tú cuántas veces crees que es prudente que perdones a alguien? Hazte esa pregunta muy seriamente. Quizás alguna vez te conformaste con perdonar 1 vez a una persona y ya no lo quieres volver a perdonar. Pues Jesús te dice como a Pedro: has de perdonar a tu hermano, o aunque no sea tu hermano, las veces que sean necesarias. Si son 70 veces 7, perdónalo 70 veces 7 o perdónala. Y le explica a Pedro, porque mira, Pedro, entiende lo que es el perdón. El perdón es como aquel rey que decidió arreglar cuentas con sus deudores. El rey es Dios, los deudores somos nosotros. Pónganse a pensar cuántas ofensas le debemos a Dios.
¿Cuántos pecados le debemos a Dios? ¿Cuántas malas acciones le debemos a Dios? Le dice Jesús, y el primero que le presentaron le debía muchos millones, quizás como tú y como yo. Si hacemos un buen examen de conciencia, descubriremos la gran deuda que tenemos con Dios, la gran cantidad de acciones con las que lo hemos ofendido, los muchos momentos en los que hemos lastimado a nuestro prójimo, las muchas ocasiones en las que lo hemos cambiado por el dinero, por el placer, por la fiesta, por la desidia, los muchos vicios que hemos consentido, las muchas ofensas, incluso maldiciones que le hemos lanzado a las demás personas, los actos impuros que conscientemente hemos querido realizar. Como aquel hombre tenía una gran deuda con el rey, y el rey le dice, pues págame tu deuda. Y aquel hombre apela a la compasión, no tengo con qué pagarte. Y le dice el rey, pues entonces véndanlo a él, vendan a su esposa, vendan a sus hijos, sus posesiones, para rescatar algo de lo que me debe. Aquel hombre se pone de rodillas y le suplica al rey, ten compasión de mí, tenme paciencia, dame paciencia y te lo pagaré todo. El rey lo perdona y le perdona la deuda también. Hasta ahí todo es normal, porque es lo que hace Dios con nosotros. Dios siempre se deja vencer por el amor que nos tiene. Quizás no nos perdona tanto porque lo merezcamos, eso hay que ser muy conscientes. ¿Cómo vamos a merecer el perdón de algo que nosotros mismos quisimos hacer? ¿Cómo vamos a merecer el perdón de cosas que a veces ni siquiera estamos realmente arrepentidos y volvemos a realizar el mismo pecado? Fíjense, lo compadece, dice el texto, lo perdona porque sintió compasión de él. Es que Dios nos perdona no tanto por nuestros méritos, sino porque nos ama, y es la clave del perdón. Si tú buscas méritos en el otro para perdonarlo, o en la otra, pues quizás no los vas a encontrar. Si tú buscas motivos para disculpar al que te ofende, al que te lastimó, al que traicionó tu confianza, quizás no los vas a encontrar. Vas a perdonar a la otra persona por el amor que le tienes y por el amor que te tienes a ti mismo. Porque dice el texto hermoso de la primera lectura, aborrecible a los ojos de Dios es el rencor y la cólera. Aborrecibles son quienes odian a sus propios hermanos. Aborrecible a los ojos de Dios el que guarda rencor en su corazón. Y dice el texto, y el pecador se aferra a esos sentimientos. Eso es verdad. Hay gente que siempre está recordando la ofensa. Hay gente que siempre está recordando lo que me hicieron. Hay gente que siempre tiene en la cabeza a la gente que no quiere, en lugar de tener a la gente que ama, a la gente que está a su lado. Desperdicia su vida, arroja su vida a la basura pensando en quien los lastimó. Y claro, como estás recordando la ofensa, pues va creciendo en tu corazón ese rencor en lugar de ir amainando. Crece y crece y crece, al punto que muchas veces eres esclavo de tu propio rencor. Como aquel hombre que no supo perdonar a su compañero que le debía muy poco y no supo tener compasión de él. ¿Y qué le pasó? Pues que el rey se decepciona de él, lo manda a llamar, mira, te perdoné porque te tuve compasión y tú no hiciste lo mismo, pues me retracto de mi perdón y ahora pagarás todo, hasta el último centavo. Irás con los verdugos a pagar tu ofensa, a mí que te perdoné y a tu hermano que no quisiste perdonar. Y las palabras tan duras que dice al final del Evangelio, eso mismo hará Dios con nosotros si no perdonamos de corazón. ¿Cómo puedes venir a misa, parafraseando lo que dice la primera lectura? ¿Cómo puedes venir a misa sabiendo que odias a otra persona? ¿Cómo puedes comulgar sabiendo que no has perdonado al que te ofendió? ¿Cómo puedes decirle a Dios que te ayude si sientes rencor por un semejante? ¿Cómo pretendes llamarte hijo de Dios si no ves como hermano al que está a tu lado? ¿Cómo rezas hasta ofendiendo a Dios el Padre nuestro
si no eres capaz de decir también el hermano mío, el hermano nuestro. Aprendamos a perdonar de corazón. El perdón implica, primero, que te ames a ti mismo. Si no te amas a ti mismo o a ti misma, nunca vas a poder perdonar. Porque el que perdona lo hace por el bien de su propia persona. Aprendamos también a pedir perdón, porque no solamente se trata de perdonar, sino de tener humildad y decir: yo también me he equivocado, yo también he cometido errores, yo también he ofendido a otra persona. Ten el valor de buscar a esa persona y pedir perdón, independientemente si te perdona o no te perdona, porque eso ya depende de la otra persona. Tú cumpliste al pedir perdón. Y por supuesto, tratemos de reconciliarnos mientras estamos vivos con quienes estamos enemistados. Acuérdense de aquel texto de Jesús que dice: arréglate con tu hermano mientras vas de camino, mientras están vivos. No sea que uno de los dos muera y termine siendo esclavo de ese rencor en el fuego eterno. Quien muere enemistado con otra persona no va a morir con la conciencia en paz ni tranquila, y tendrá que responder por esos rencores y odios en la presencia de Dios, como este hombre, que por negarse a perdonar terminó siendo esclavo de los verdugos. Sobre todo en la vida familiar, sin perdón no hay reconciliación, sin reconciliación no hay unidad, sin unidad no hay paz. Aplíquenlo al matrimonio. Si no son capaces de perdonarse, no habrá una reconciliación sincera. Si no hay reconciliación sincera, no van a estar unidos. Y si no están unidos, ¿cómo va a haber paz en su vida matrimonial? Pidamos a Dios la capacidad de pedir perdón y de perdonar, porque solo en el perdón es posible la reconciliación con los otros y la paz fraternal a la que Dios nos llama a todos los cristianos. Digamos juntos: así sea. Nos ponemos de pie. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, que padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Decimos juntos: esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, les voy a dar un consejo. En la misa de hoy, en la consagración, intenciones, apliquémosla hoy por la gente por la que sentimos ciertos rencores, que es el primer paso para librarnos de este sentimiento y para buscar pronto nuestra reconciliación. Verán cómo cumplimos lo que Dios dice: ora incluso por los que te hacen daño.